Bien, estimados colegas, en este video vamos a presentar el problema a modelizar. Bueno, es un problema que puede ser fácilmente interpretado en contexto, donde la idea es realizar un patrón de corte en cubierta de chapas para la salida de caños y tuberías, es decir, cubiertas de chapa para los techos, para la salida de caños y tuberías. Acá, como podemos mostrar en la imagen, tenemos una casa con una cubierta de el techo de chapa, donde tenemos que hacer orificios para para la salida de caños y tuberías. Entonces eso nos lleva a pensar un modelo matemático que me permita interpretar esa situación, ¿sí? Entonces, esto me lleva a poder contextualizar la situación y poder hacer una exploración en cuanto a a los tipos de chapas que hay, qué formas tienen. Me lleva a investigar acerca de la inclinación de ese techo, con una pendiente dada o con un porcentaje de inclinación. Esto me lleva a pensar y a analizar y a explorar y a investigar aspectos relacionados con eso, ¿sí? Para luego poder generar nuestra consigna de trabajo, nosotros como docentes poder generar una consigna de trabajo. Recordemos que la consigna de trabajo debe estar explicitada, debe estar bien organizada y redactada de manera tal que el estudiante sepa qué va a hacer, cómo lo va a hacer y para qué lo va a hacer, ¿sí? Entonces acá como consigna podríamos poner que establecer un método para realizar un patrón de corte en cubiertas de chapas para la salida de caños y tuberías, ¿sí? Entendiendo que el patrón de corte debe ser óptimo, en el sentido que se restrinja al mínimo la separación entre la abertura realizada en la chapa y el pasaje del caño o tubería por ella. En todos los casos, deberíamos fundamentar la respuesta a través de un estudio matemático propio, en lugar de buscar únicamente información en Internet o bibliografía especializada. Entonces, le permitimos al estudiante que pueda investigar, que pueda explorar, que pueda darse cuenta que ese corte que va a realizar va a depender mucho de el diámetro del caño o de la tubería que tengamos que expresar, y también va a depender del ángulo de inclinación o del porcentaje de inclinación de ese techo, ¿no? También va a depender mucho del material que esté compuesta el, el tipo de chapa que tenga el techo. Entonces eso nos obliga a poder investigar, analizar, explorar estas situaciones para poder luego modelizar y resolver esta situación utilizando diferentes herramientas, entre ellas GeoGebra, ¿sí? Entonces, como esa primera medida, como vamos a contextualizar el problema y luego vamos a poder hacer unas aproximaciones matemáticas al problema, que los invito a poder pensarlo juntos, y en videos posteriores ya vamos a empezar a hacer el desarrollo de esa modelización utilizando GeoGebra como un recurso didáctico. Bien, estimados colegas, en este último video de la semana, con un tutorial paso a paso de la construcción, vamos a tratar de dar respuesta a esta pregunta de cómo elaboramos una plantilla que nos permita realizar un corte en un techo de chapa lisa si el porcentaje de inclinación del techo es del 50% y el diámetro del caño es de 15 centímetros. Acá nosotros hicimos una construcción creada en GeoGebra que me permite animar esta elipse, y me permite cambiar y ver cómo, de acuerdo al ángulo de inclinación que tenga esta con relación al techo, va a ser
La excentricidad de la elipse. Bueno, esto vamos a trabajar con los estudiantes acerca de la excentricidad de la elipse y vamos a poder establecer una relación ahí. Y también hicimos algunos botones de iniciar el trazado de la elipse con el famoso método del jardinero, donde eh, respeta esta definición de elipse como un punto cuya suma de las distancias equidistan de dos puntos denominados focos, ¿sí? Podemos detener el trazado y borrar esa circunferencia, perdón, esa elipse que se ha trazado, pero lo importante de esto es vamos a analizar cómo se realizó la construcción. Para ello vamos a abrir la vista protocolo de construcción y vamos a analizar esos pasos que hemos seguido para poder construir esta elipse. Recordemos que la elipse, que GeoGebra tiene una herramienta que se llama elipse y que me solicita dos focos y un punto de la elipse, ¿no? Pero antes teníamos que hacer un trabajo previo para poder determinar las coordenadas de esos focos y el punto y un punto de la elipse. Entonces vamos a volver a cero la construcción y vamos a ver qué hicimos. Como primera medida hemos construido un deslizador de tipo ángulo con la herramienta deslizador. Un deslizador de tipo ángulo que va desde 0 a 45 grados. Podremos cambiar ese ángulo, y yo lo hice con un incremento de 1 en 1, ¿sí? Si damos OK, me genera el deslizador de tipo ángulo de 0 a 45 grados. Si le damos OK, me va a generar, no lo necesito porque yo ya tengo mi deslizador de tipo ángulo que he creado ahí. Luego lo que hice es crear el texto para establecer el enunciado. Y acá voy a habilitar la vista algebraica para que vayamos viendo estos elementos. He definido un número B como 7,5, ya que el problema establece que el diámetro del caño es de 15 centímetros, entonces he establecido 7,5 de diámetro. El valor de B, porque recordemos que el diámetro es igual a 2 veces el radio, en este caso de la elipse es 2 veces el semieje menor. Luego establecí un número A, este número A que está definido como 2 por 7,5 sobre el 2 por el coseno de alfa, donde alfa es el ángulo que hemos establecido, ¿sí? Esta relación la hemos extraído de esa definición de elipse, cosa que deberíamos trabajar con los estudiantes para que puedan establecer esa relación, descubrirla y poder hacer alguna construcción similar, ¿sí? Y luego vamos a definir un número un número C, que lo vamos a establecer como la raíz cuadrada de a al cuadrado menos b al cuadrado, porque como sabemos la elipse, en un punto en la elipse va formando triángulos, y esa relación me permite calcular la medida de el valor C, que es la distancia focal, el semieje focal, ¿sí? Damos OK y luego vamos a crear un punto A, un punto intersección entre los dos. Acá voy a mostrar los ejes. Es un punto intersección entre los dos ejes coordenados. Con la herramienta, recordemos, con la herramienta intersección podemos realizarlo solamente tocando los dos puntos de intersección. Y vamos a crear una circunferencia. Vemos que acá la circunferencia está definida como una circunferencia con centro en A y radio B. Aplicamos y me va a generar esta circunferencia para determinar esos
cuando determine la intersección con el eje Y, voy a encontrar esos puntos que necesito para el semieje menor. Ahí los tengo. Luego he utilizado la herramienta intersección entre la circunferencia y el eje Y. Luego hicimos lo propio con otra circunferencia con centro en A, pero radio C. ¿Sí? En este caso, para el ángulo de 45 grados, vamos a ver que coincide con el valor de B, pero acá vamos a ver que ya cuando el ángulo es distinto a 45 grados ya deja de coincidir con el valor de B. ¿Sí? También hemos encontrado la intersección entre esa circunferencia y el eje X para denominarlo foco 1 y foco 2, que son las distancias entre esos dos focos. Luego hemos construido una elipse. Yo voy a ocultar esta circunferencia. Esta elipse la he construido con elipse, dos puntos, dos focos y un punto de la elipse. Entonces hice clic en foco 1, foco 2 y el punto que es punto de la elipse. De esta manera he podido establecer también un punto P, que lo he utilizado con la herramienta punto en objeto. Hice un punto P que está sobre la elipse, sobre la línea que circunscribe la elipse. Luego hice una poligonal con la herramienta poligonal. Esta herramienta poligonal he delimitado un punto F2, el punto P y un punto F1. Es una poligonal que no se cierra. Cuando hago clic en F2 me queda esa poligonal, que es una línea que me va a ir determinando esa relación que existe y que es importante conocerla. Luego he determinado la distancia. Esta distancia, que es un número, que la he calculado como la distancia del foco 1 al punto P más la distancia del foco 2 al punto P, que es la constante 18,09 que coincide con la longitud de la poligonal que he creado. Luego he decidido determinar el ángulo que se forma entre P, F2, F1 y P, y acá lo puedo ver, ¿sí? Es un ángulo de 67,99 grados. Para poder trabajar luego con los estudiantes, por ejemplo, qué pasa si tengo un ángulo de 30 grados, un ángulo de inclinación del 30 grados, y poder establecer ahí esas relaciones con el ángulo, que luego lo voy a ocultar para no complicar la situación, pero es importante que lo podamos trabajar. Luego lo que hice es insertar una imagen, la imagen del lápiz. Tracé una recta que pasa por F1 y P. ¿Para qué hice esto? Para poder ubicar en ella un punto G y su simétrico G', utilizando la herramienta simetría central, para poder determinar y que la imagen no se deforme tanto, para que esté entre dos puntos. Luego he creado un botón que se denomina detener trazado y un botón que se denomina iniciar trazado. Vamos a analizar cuáles son las propiedades de ese botón. La propiedad del botón detener trazado tiene en su guión scripting, programa de guión scripting, al hacer clic va
iniciar la animación en falso, o sea, el punto P detiene la animación del punto P. Y este comando zoom acerca 1P es para borrar el rastro de ese punto que se va moviendo sobre la elipse, ¿sí? También he de destacar que si hacemos clic derecho sobre el botón, sobre el punto P, vamos a ver que está activado el rastro. Es importante activar el rastro para que pueda marcarse la elipse y hacer la animación, ¿sí? Y en el botón iniciar trazado, en su programa scripting, y al clic solamente pone en verdadero la animación del punto P. De esta manera hemos creado esta construcción sencilla, pero creo yo potente, para poder trabajar con los estudiantes lo solicitado acerca de ese trazado de una plantilla que permita realizar un corte. Y lo importante es que podemos modificar el ángulo de inclinación de ese techo y ven cómo va modificándose la forma hasta que cuando sea 0 grados o esté cerca de 0 grados se asemeja mucho a una circunferencia el corte. Bueno, en este video vamos a cerrar la semana con este video y vamos a presentar las actividades propuestas para la semana y vamos a debatir en el encuentro sincrónico del día sábado las dudas que hayan surgido. Estimados colegas, vamos a tratar de dar respuesta a esas dos preguntas con las que iniciamos la modelización del problema. Para ello utilizamos GeoGebra para realizar una construcción que nos permite modelizar la situación, ¿sí? Las dos preguntas eran cómo se calcula el porcentaje de inclinación, conociendo la altura respecto del plano horizontal del techo y la longitud del largo del techo. Y también qué ángulo de inclinación respecto de la horizontal representa una inclinación del 33,3%. Esta construcción le permite a los estudiantes manipular y ver cómo varía de acuerdo al alto del techo y al largo del mismo el porcentaje de inclinación, lo que nos quedaría para poder trabajar con los estudiantes durante el desarrollo de la actividad, esto de que ellos puedan descubrir qué ángulo de inclinación respecto de la horizontal representa esa inclinación de 36,36%, y también que ellos puedan descubrir esa relación que existe en este triángulo rectángulo, que ellos puedan descubrir y puedan aplicar algunas cuestiones relacionadas con la trigonometría, con las razones trigonométricas de un triángulo rectángulo. Entonces vamos a utilizar nosotros la vista protocolo de construcción para poder analizar los pasos que hemos realizado para poder hacer esta conclusión. Lo haremos paso a paso. Vamos a ir al inicio. Bueno, acá tenemos una imagen. Vamos a insertar la imagen desde si tenemos la imagen pegada en el portapapeles, la insertamos en el portapapeles. Si no, podemos elegirla de un archivo, una imagen que me sirva de fondo de un pizarrón. Bueno, esto es optativo, ¿no? Lo que acá, lo primero que hice es construir un deslizador con la herramienta deslizador. Hice clic sobre la pantalla, me pidió el valor mínimo, el valor máximo y un incremento. Yo lo que hice es dejar colocar desde 0 hasta 1 metro, que el máximo nosotros podemos cambiar ese parámetro, y lo dejé al incremento libre para que vaya incrementando de acuerdo a lo que GeoGebra considere
pertinente, ¿sí? Entonces yo no voy a hacer esto, voy a cancelar, pero es lo que hice para crear un deslizador utilizando la herramienta deslizador, ¿sí? También he creado otro número, otro deslizador de la misma manera, ¿sí? Y acá le establecí un... Si yo lo analizo al deslizador, este deslizador, perdón, yo lo establecí desde 0 también hasta, en realidad acá lo que hice es desde 0.1 a, y acá vamos a poner hasta 3 metros porque el máximo, o 4 metros máximo de longitud, ¿sí? Y el incremento también lo dejo libre, le di OK. Yo no lo voy a hacer, pero es la misma manera en que yo realicé ese deslizador, ¿sí? Ya tengo dos deslizadores que me van a servir para medir la altura del techo respecto del plano horizontal del mismo, y ahora voy a ubicar un punto. Hice un punto de intersección con esta herramienta que se denomina intersección. Intersequé los dos ejes coordenados, el eje X y el eje Y, para poder analizar esto. Entonces yo voy a habilitar la vista algebraica para que podamos ver cómo van apareciendo los objetos, ¿sí? Tengo un punto que tiene coordenadas 0, 0 porque lo intercepté en el eje de coordenadas X e Y, ¿sí? Luego he podido crear un punto dinámico. Si nosotros vemos la estructura de este punto, dice 0 alto, quiere decir toma la variable alto, que es el alto del techo, y conserva la coordenada X en 0. Esto es bien sencillo de hacerlo. Acá voy a hacer entre paréntesis, voy a colocar la primera coordenada que era 0 y la segunda coordenada que era alto. Es decir, toma la variable alto. Si yo doy enter me genera el punto, pero yo lo voy a borrar porque sabemos que ya lo tenemos, ¿sí? Vamos a avanzar y ahora vamos a generar de la misma manera otro punto, ¿sí? Denominado largo, que acaba de tomar la coordenada X, largo, y la coordenada Y en 0. Luego tenemos que hemos realizado un punto simétrico de C, del punto C, que el punto C lo tenemos acá, lo vamos a poder visualizar, está acá en esta parte de la gráfica, acá lo tenemos, el punto C. Vamos a modificar un poquito largo para que lo podamos ver bien, y tenemos un punto C' con la herramienta, en la herramienta simetría central. Yo realicé esta simetría, clic en este punto, clic en el centro de simetría y me genera el punto simétrico, es decir, se va a encontrar a la misma distancia del punto A. Entonces lo he generado. Bueno, yo lo que voy a hacer es borrar ese punto simétrico porque no lo necesito, porque ya lo he creado a mi punto simétrico para crear las dos alas de la pendiente del techo, ¿sí? Pero este punto C' lo voy a mantener oculto. Luego vamos en generado un número denominado inclinación. Si analizo ese número, en la barra de entrada puse alto sobre largo por 100 y me dio el número de inclinación. Hice esto, alto, tomo la variable alto, la divido en el largo y lo multiplico por 100. Esa relación que me da el porcentaje de la pendiente, vemos que acá lo ha generado, solamente lo renombré y le puse inclinación. Vamos a borrar ese número porque ya lo tengo y no lo necesito crear de nuevo. Entonces ahora hice algunos textos. Estos son textos
escritos con la herramienta texto, ¿sí? Vamos a ver cuál es la estructura. Acá tengo, esto es una estructura sencilla, es solamente escribir y luego tomar un objeto cualquiera. En este caso yo tomé el inclinación y le agregué el símbolo de porcentaje para establecer la porcentaje. Y ahí me dio el porcentaje de inclinación, que lo toma a inclinación y le agrega el símbolo de porcentaje. Eso es todo lo que hice. Luego un texto también de la misma manera, donde toma el porcentaje de inclinación y pregunta acerca de qué ángulo de inclinación respecto al horizontal representa esa inclinación del 57,14%. Por último, no por último, sino siguiendo, hice otro texto, ya un texto normal, un texto sin objetos, sin incrustados, para analizar cómo se calcula el porcentaje. Esto es para trabajar con los estudiantes en clase, ¿sí? Y luego lo que hice es el polígono, el triángulo rectángulo que me ha generado esos 3 puntos, ¿sí? Y luego tengo un punto E que ha sido creado por el programa para cuando he insertado esta imagen, y un punto y la imagen propiamente dicha, que es la imagen 1 que tengo acá insertada. Eso es todo lo que realicé en esta construcción sencilla como para empezar, y me permite y le permite al estudiante poder pensar el ángulo de inclinación o la pendiente, el porcentaje de inclinación respecto de la horizontal, y nos permite a nosotros manipular este recurso y poder trabajar con diferentes medidas para iniciar esta modelización.